Santo es el Señor. Mi Dios, Señor. Señor, Dios es el Señor. Buen día. Pensaban que no iba a estar aquí. Pensaban que no iba a estar acá. Las conozco. Pero acá estamos. Aquí estamos. Este mundo ya no voy a dar todo mi corazón. ¿Cómo está el café, el té, el mate? Para las nuevas mamitas, Ami, Nico, Katy. Bueno, la Katy ya tiene su tercer bebé. Así que, ¿cómo están esas mamaderas? ¿Ya? ¿Bien? Me alegro enormemente. Santo es el Señor. Estoy despertando a algunos que me han dicho, pastor, despiérteme nomás. ¿Ya? Y yo les hago caso. Yo eso. Bueno, amigos, recuerda poner me gusta, compartir. Si tienes tu café, tu té, por ahí. La Julita, Jimenita, Jimena, aquí está lloviendo también, no tan fuerte como Puerto Montt, pero está lloviendo y fuerte igual, ha llovido toda la noche. Pero por el otro lado, lo bueno de la lluvia es que no hace tanto frío. Así que eso es algo buenísimo. Así que espero, como en todas las cosas, cuando llueve en Santiago, por ahí van a aparecer las noticias de inundaciones y todas estas cosas, ¿cierto? Así que, pero qué bueno que estén ahí conectados. Me alegra enormemente verlos o que me vean. Esperemos que en este nuevo día podamos darle gracias a Dios por la vida. Darle gracias a Dios por la vida. Hola Mili, está ahí en Curicó, Mili. Buen día, Mili. Curicó es frío también allá, muy frío. Buen día, Claudio. Buen día, Claudio. Qué bueno saber, qué bueno esto, ¿cierto, Mili? Que podamos conectarnos. Gente que nos conocemos de tanto tiempo y que vale la pena conectarse. Así que si aún no tienes tu té, tu café a mano, vaya a buscarlo. Vamos a tener unos, no sé, 40, 50 minutos acá juntos. Así que espero que puedas permanecer ahí juntitos. Estoy colocando algunos versículos yo no aquí. Igual les voy a pedir la oración por... Bueno, hoy día entregan un resultado de mi padrastro, que sea mi padre, ya, el padrastro que ha sido un padre por 35 años o más, y hoy día le entregan el resultado del PCR.
El asunto es que si él está contagiado, también es probable que gente cercana a nosotros también. Así que para que estén orando con nosotros y confiando en el Señor, que Dios va a tomar y tiene el control de todo. Y aunque a veces nosotros pensamos que tenemos el control de algo, con esto nos vamos dando cuenta que no tenemos mucho control. Creemos que tenemos el control, pero la verdad es que no tenemos mucho control de la situación. Así que para que estén orando conmigo. Perdón. Oh, perdón. Pero para que estén orando conmigo, es duro. Es pesado todo lo que ha pasado. Gente está contagiándose. Y hay que andar abrigadito, no exponerse mucho a los fríos. Yo al menos estoy tratando de evitar los grupos, como les he dicho todos estos días. Así que para que podamos estar tranquilos todos. ¿Ya? Bueno, eso. Así que vamos a orar ahora. Hola Fabi, Vane, gracias por las oraciones. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por ahí. Javier Torres, Juan 16.28. Así que si tienes tu café por ahí, vaya a buscarlo. Juan 10.30. Santiago frío, lluvioso. Así que ya, bien. Ya Jimmy está acá. Oh, Giovanni, desde el aeropuerto, es frío, ya. Me imagino cómo debe estar de frío por ahí. Bueno, si está trabajando afuera está complicado. Así que ánimo. En la medida que se pueda ver hay que verlo. Entenderemos que si están trabajando, si van manejando, es más complicado. María Eugenia, amén. Esa es la cosa. Dios tiene su mano sobre sus hijos. Así que un abrazo Mari, Alex, Alexandra. Bueno, yo estoy colocando los versículos. Juan 6.35. Recuerden que estamos leyendo el libro de Juan. No sé si leyeron los primeros 2 capítulos. Iríamos en el capítulo 6 y 7. Así que para que estén en eso, voy a buscar mi café. Y comenzamos. ¿Ya? Voy a buscar mi cafecito. Llévame. No, llévame. Bueno, algunos durmiendo todavía parece. ¿Ya? Bueno, un buen café. Siempre va a ser bueno en la mañana.
Recuerden que hoy día están los grupos de conexión de matrimonio. Tenemos 3 grupos de conexión, ¿cierto? Así que para que te puedas inscribir con Andrés o Nicole Reinum, cualquiera de los dos. Así que si no estás en ningún grupo de matrimonio, inscríbete allá. Nosotros ya hay como 18 o 20 grupos en total, así que estamos bien conectaditos con los grupos. Pero si necesitas ser parte de un grupo de conexión de matrimonio, inscríbete con Andrés y Nico, que hoy día tenemos grupo de conexión de matrimonios. Hoy día a la noche, a eso a las 9 más o menos. De 9 a 10. Y creo que a fin de mes, ya no estoy tan seguro, pero creo que a fin de mes tenemos un seminario especial de matrimonio, ¿ya? Así que, bueno. Hola Felipe, ¿cómo estás? Qué bueno, Julita, me alegro enormemente que estés bien. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, ahí oremos y siempre va a ser lo mejor lo que Jesús hacía cuando él estaba presionado, oraba. Lo que Jesús hacía cuando no tenía muy clara la película, oraba. Y lo que yo veo es que el llamado para ti y para mí, cuando las cosas no están muy claras, es orar. Así que oremos. Padre, te damos gracias primeramente esta mañana, Señor, que Padre podemos estar bajo un techo con esta lluvia, podemos tener calefacción. Así que Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Padre, por tus cuidados. Te doy gracias, Señor, por quién tú eres con todos nosotros y cómo tú eres. Así que, Padre, ayúdanos a mantener un corazón agradecido. Ayúdanos a mantener un corazón enfocado en ti, confiando a plenitud en ti, Señor. Y porque al final, más allá de las situaciones y circunstancias, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo te pido que tú tomes el control. Queremos orar, Señor, por nuestra familia. Señor, para que tú las cuides, las protejas. Te pido por mi familia, Dios. Primeramente por mi esposa, por mis hijos, pero también por mi familia, mis padres, Señor, mis hermanos, nietos, Señor, sobrinos. Padre, para que tú tomes el control de toda situación, Dios. Te pido protección por sus vidas, en los resultados de los exámenes que salgan negativos. Padre, para que todos podamos estar tranquilos y que sea simplemente una gripe o un resfriado normal. Así que, Padre, yo te pido esta mañana, Señor, que Señor, tú seas Dios, el Dios de la Biblia, el Dios poderoso, que hace milagros, que transforma vida, que sana, que restaura. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino sobre cada hogar, sobre cada familia. Padre, para que tú seas el protector, el sanador, el proveedor, Señor, de cada uno de nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, en esta mañana, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a tener claridad de quién tú eres, ayúdanos a tener claridad, Señor, de en quién creemos y por qué creemos, Dios. No tan solo siguiendo señales, sino que por quién tú eres. Te damos gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén, amigos. Amén. Voy a apagar esto. ¿Ya? Bueno, un gran abrazo a todos. Así que, Alejandro, Caro, Ronald, ¿cómo están ustedes? Qué bueno saber de ustedes por ahí, ¿cierto? Así que a todos los matrimonios, recuerden, hoy día grupo de conexión. También está el grupo Conexión Zoe, le llamamos Zooming So, que son los jóvenes adultos, son los jóvenes entre 25 y 30 años, ¿ya? Así que para que te puedas conectar, que nadie esté solo, ¿cierto? Hola Max, ¿cómo estás tú? Qué bueno escucharte, qué bueno verte, qué bueno que estás ahí. Nico, qué rico que estás ahí. Bueno, recuerda poner me gusta y compartir para que otras personas tengan la posibilidad de escuchar y ver este video, ¿ya? Espero que todos ir despertando. Qué ganas de tener una maquinita así que active y que mueva a la gente y que pueda decir, ya, despierta. Hay varios que se han quedado dormidos esta mañana a veces, ¿ya? Pero bueno, recuerden que estamos leyendo el libro de Juan juntos, pero el miércoles iniciamos una nueva serie que le llamamos Los Yo Soy de Jesús. Entonces, tan importante los Yo Soy, porque, bueno, a modo de información solamente, pero la palabra Yo Soy es una palabra, Jesús cuando la dijo, ahí la dijo en griego,
y la palabra en griego ahí es casi el equivalente al yo soy de Éxodo. Por eso que es tan importante que podamos entender este concepto del yo soy. ¿Ya? Pero me gustaría leer los primeros versículos porque Jesús fue siempre alguien que le generó conflictos a los fariseos, a los religiosos. Los religiosos, recuerden, los fariseos de la época, los saduceos, todos estos grupos religiosos que ya llevaban años creyendo que solamente con el cumplir las leyes, cumplir las normas, es cumplir los estatutos, y para ellos todo era el cumplir, el cumplir, el cumplir, el cumplir, y cero relación con Dios. Su llamado a las personas no era un llamado a caminar con Jesús, no era un llamado a relacionarse con Jesús, sino que era un llamado a cumplir las normas. Entonces cuando aparece Jesús, le genera un conflicto, porque cuando le preguntan en un momento, Jesús, ¿cómo tú resumes todo? ¿Cómo tú resumes todo? Nosotros hemos seguido por años las normas, las leyes, los estatutos que Dios nos generó, nos heredó. Pero ¿cómo tú resumes todo? Y Jesús resumió todo en una simple frase que dice, amigos, ustedes tienen que amar a Dios. Tienen que amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todo lo que ustedes son. Tienen que amar a Dios y luego amar a su prójimo, a la otra persona, como ustedes mismos. O sea, Jesús englobó, resumió y más aún dijo, y en esto se cumplen todos los mandamientos. Jesús dijo, todos los mandamientos, todas estas normas son leyes muertas. Si no hay amor, no hay relación en esto. Son leyes, son estatutos muertos si aquí no se pone amor, no se pone pasión en esta situación. Entonces, Jesús lo llevó a ese plano y obviamente esto les generó conflicto porque ellos en su frialdad, en su religiosidad, en su comprensión de Dios que solamente se trataba de cumplir, y ese es el gran peligro que tenemos hoy día en cada iglesia, porque es tan fácil cuando a veces nosotros no andamos muy bien. El llamado de los líderes, el llamado de los pastores es vamos, tenéis que cumplir, tenéis que estar, tienes que hacer, y es tan fácil eso, pero la realidad es que el llamado de Jesús, si bien es cierto, nos llama a ser personas responsables, siervos, diligentes, pero lo primero que Él pone el énfasis es la relación con Dios. Entonces, el llamado de todo esto es a conocer a Dios de una manera personal, de una manera única, exclusiva, de tu relación con Dios. Por lo tanto, cada día nosotros tenemos que tomarnos 15, 20, 30 minutos con el Padre para hablar con Él, abrir nuestro corazón, dejar nuestras cargas allá, poner nuestras situaciones ante Él y dejar que Él sea Dios. Esa es la realidad. La gran mayoría, el gran riesgo que la iglesia o los grupos cristianos en general corren es poner una carga sobre las personas, una carga obligatoria que no es lo que Jesús trajo. Jesús espera, yo creo que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor, lo hagamos con amor, con cariño, y no por obligación, sino que porque realmente en nuestro corazón, aun cuando a veces estamos cansados, estamos con muchas situaciones, aún dentro de eso, podamos servir a Dios, podamos servir a los demás, pero no por obligación, sino porque hay un deseo en nuestro corazón de servir a otros. Por lo tanto, Jesús englobó todo esto en ama a Dios, ama a Dios con todo lo que tú tienes, ama a tu prójimo y ama al otro como a ti mismo. Y aquí se resumen todos los mandamientos. Y esto le generaba un gran conflicto la relación que había entre los religiosos y los fariseos de ese momento. Entonces vamos a leer aquí un pasaje que nos muestra este conflicto, ¿ya? Sí, hola, Caro. Sí. Ya no están tan pequeños, amigas. Ya están algunos con hijos, Caro. ¿Ya? Pero bien, pues gracias a Dios, hoy día somos abuelos. Pero Jesús entró y dice en Juan capítulo 10, voy a leer Juan 10, versículos 22 y 28, y dice lo siguiente: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Ya?
la fiesta de dedicación, lo primero que uno viene a la cabeza, es decir, la realidad, lo primero que uno viene a la mente es la dedicación de niños, pero esto no tiene relación a la dedicación de niños, sino que tiene que ver con la dedicación del templo. Ya es una fiesta que tenían los judíos, entonces, y era una dedicación del templo, de la construcción que Salomón había hecho. Y era una fiesta de dedicación todo. Entonces, una de las costumbres que ellos tenían era prender velas en los marcos de las ventanas o en la puerta prendían velas, cosa que la ciudad se viera iluminada y se viera reflejada la luz de Dios. Entonces, en esa época, recuerden que los judíos en general es una cultura llena de fiestas, de ritos y ceremonias de este tipo. Entonces, esta era la fiesta de la dedicación del templo. Y era normal que los judíos, voy a decir esto, los judíos, el hombre fuera al templo y tomar un tiempo para escuchar la lectura de la Torá, del Pentateuco, y era normal, abrían rollos, leían. Entonces, Jesús hizo eso, como cualquier persona, como cualquier judío, él fue al templo para celebrar la dedicación del templo, como cualquier otro fue. Pero dice que era invierno y que Jesús andaba en el templo y estaba en el pórtico de Salomón. ¿Qué sucedió? Versículo 24. Mira lo que sucede aquí. Y esto a mí me sorprende. Pero dice, entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron. Cuando vieron a Jesús, estos judíos que estaban tan conflictuados, estaban con mucho conflicto, mucha tensión, al ver a Jesús y contrarrestar religión, normas, ritos, ceremonias versus la relación, se acercaron, dice que rodearon a Jesús. Y seguramente lo tomaron por el brazo y lo acercaron, le dijeron, oye Jesús, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Le preguntan. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. O sea, imagínate, yo me imagino la situación, lo tienen que haber tomado el brazo, ya, Jesús, ¿hasta cuándo? Mira, déjate de cosas. Jesús, ya, déjate de andar hablando, ¿eres tú o no eres tú el Cristo? Dínoslo con sinceridad, con franqueza, sé honesto, te vamos a escuchar, etc. Los judíos, los religiosos, los fariseos estaban en un conflicto interno a tal punto que no lo dejaban tranquilo. Y aquí lo apretujan, lo presionan y lo ponen en una situación que para muchos era conflictiva. Pero Jesús, este maravilloso Jesús, seguramente no entró en conflicto, sino que él simplemente respondió en versículo 25 y le dice, oye, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Ya les he dicho, ya les he contestado, ya les he respondido, yo soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el enviado, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Entonces, estos judíos que estaban en un gran conflicto, ¿cierto? Al escuchar de Jesús, al saber de Jesús, era algo extraordinario. Yo que soy alguien que no nací en una iglesia, yo vine a acercarme a la iglesia cristiana 20 años y no tengo ese trasfondo de niño, yo puedo percibir esto de cómo este conflicto entre Jesús y personas que tal vez no creen en Jesús, o personas que no tienen la claridad de quién es Jesús, o personas que siguen otras filosofías simplemente. Es un conflicto para ellos. Jesús siempre va a ser un conflicto. Bueno, hoy día tal vez no tanto, pero en la normalidad de la vida, cuando tú hablas de Jesús con otras personas, por lo general genera un cierto nivel de conflicto. Y hasta el día de hoy ocurre eso. Pero de alguna manera, acá Jesús les dice, oye, pero si yo les he dicho quién soy. Yo he sido honesto, he sido franco con ustedes, pero ustedes no me creen. O sea, yo he sido claro, el problema no está en mí. Jesús les aclara y les dice, el problema no está en mí, el problema son ustedes que no creen. Pero si no creen, miren las señales que doy, las sanidades, los milagros, las diferentes situaciones que han cambiado. Miren las señales para que crean. Dice, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Y acá, bueno, Jesús les pega una repasada
Porque cuando Él les dice, lo que yo hago, lo hago en el nombre de mi Padre. Y para eso también para los fariseos ya era un conflicto, que Jesús llamara a Dios su Padre. Que Jesús le dijera a Dios, Él es mi papá, Él es mi Padre. Eso ya les generaba un conflicto a los fariseos, porque esa relación ellos no la lograban entender. Pasa lo mismo hoy de repente en muchas iglesias que no enseñan esa relación, esa cercanía, esa gracia, esa bondad y esa misericordia que Dios tiene para todos nosotros, que nos permite una relación de padre. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, lo primero que Jesús les dijo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro. O sea, Jesús nos llama a llamar Padre a Dios también. Y nos dice que tú y yo, todo aquel que ha creído en Jesús, es un hijo o hija de Dios. Somos hijos de Dios. Y tenemos todo el derecho para acercarnos a Dios y llamarlo Padre. De hecho, el apóstol Pablo ocupa otra palabra que es la palabra Abba, que significa papito. Pero en muchas iglesias, donde la religiosidad, donde las normas, donde las reglas están instituidas ahí ya, es muy complejo esta relación. Entonces, hasta el día de hoy entran en conflicto este Jesús que viene y se confrontan, o los fariseos y religiosos que se confrontan con Jesús. Bueno, Jesús, dime, ¿tú eres o no eres? Jesús, ¿tú eres o no eres el Cristo, el enviado de Dios? Y Jesús les responde y les dice con claridad, oye, si ya se les dije. El problema es que ustedes no creen. Y mucho de hoy es lo mismo. La gran mayoría de las personas del mundo, hoy día sobre todo con todo lo que es internet, muchos de ellos, aunque no todos, todavía hay un gran grupo de personas que todavía no escuchan hablar de Jesús. Pero hay un gran grupo que sí. Y ese grupo, su gran conflicto es el creer o no creer. ¿Creo o no creo? Si esa es la cuestión. Y recuerden que el creer no tiene que ver con un entendimiento racional humano. El creer tiene que ver simplemente con el decir, ¿sabes qué? El tomar una decisión de decir, sí, ¿sabes qué? Yo decido creer. Pero cuando hay personas que no, que quieren entender, lo hemos dicho desde que comenzó esto, me refiero a la pandemia, que si nosotros esperamos entender para creer, estamos errados. Esto es al revés. ¡Pum! Yo comienzo creyendo y luego voy entendiendo. Al menos en mi experiencia personal, o cuando Jesús habla con Pedro, le dice lo mismo. Pedro, lo que yo hago hoy día no lo entiendes, pero algún día lo vas a entender. En el proceso y en el andar y en el caminar vas a entenderlo. Entonces, es tan importante que yo no tengo que entender todo para creer en Jesús. Ni tengo que tener una gran fe enorme para creer en Jesús. Lo único que basta es una decisión de confianza para decirle, ¿sabes, Jesús? Yo creo en ti, yo confío en ti, no entiendo todo, no capto todo, tal vez no puedo ver todo como tú lo ves. Sí, quiero poner mi confianza en ti. Y toda persona, dice la Biblia, que pone su confianza en Jesús y confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, dice que ese pasa a ser hijo. No hay normas, no hay estatutos. ¿Ya? Bueno, tengo ganas de hablar de eso, pero no es el proceso. Pero yo soy de Jesús. Entonces Jesús siempre generó un conflicto, ¿cierto? Entre los fariseos, todo lo que él hacía generaba un conflicto. Entonces, estos yo soy son tan importantes. Recuerden que la Biblia básicamente fue escrita en hebreo, griego y arameo. Ya el Antiguo Testamento, gran parte o todo fue escrito en hebreo, pero luego en el Nuevo Testamento tenemos griego y arameo, parte en hebreo, pero muy pequeña, gran parte fue escrito en griego. Y esto yo soy de Jesús, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal, etc. Ese yo soy, en el griego son dos palabras, que es ego eimin, que significa yo soy que soy. ¿Ya? Y es claramente una alusión, cuando Jesús habla de esto, claramente tiene una alusión a cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, ¿ya? En la zarza ardiente que estaba ardiendo, Dios habla con Moisés. En Éxodo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llama ese Dios? Pues
sea, Moisés entendió el llamado de Dios, abrazó el llamado de Dios para ir a hacer, pero Moisés le pregunta a Dios, le dice, oye, pero Dios, mira, si la gente me pregunta, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Versículo 14 de Éxodo 3 dice lo siguiente, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Yo soy el que soy. Ese es el concepto hebreo, ¿ya? Yahweh, pero en este contexto, en el griego, Jesús lo tomó, esto mismo lo tomó al griego, y él dijo, claramente, él dijo, ego eimin. Y esto les generó conflicto a los judíos, porque Jesús se estaba comparando con Dios. Y eso para ellos era atroz. Ya, eso para ellos era conflicto. Por eso es tan importante estudiar esto yo soy. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que yo soy el que soy, es que esto tiene que ver con un concepto de eternidad. Yo soy el que soy en todo tiempo. Yo soy el que soy en el pasado. Yo soy el que soy en el presente. Yo soy el que soy en el futuro. Y Jesús tomó eso para mostrar, sobre todo, esto está solo en el libro de Juan. En los demás el evangelio no va a encontrar de una manera tan directa el cómo Jesús se manifestó de esta manera. Pero Jesús se manifiesta y dice, yo soy el que soy. Yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Esa sería la traducción en el griego. En el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 27, para explicar un poco cómo llegamos a estudiar estos yo soy de Jesús. Entre paréntesis, recuerda poner me gusta acá, porque eso va a hacer que este video en Facebook se multiplique más. Poner me gusta y poner compartir, porque eso ayuda a que este video otras personas lo puedan escuchar. Entonces ponele me gusta acá y compartir aquí, y eso va a hacer que se multiplique en gran manera los que oyen. Bueno, entonces es tan importante. ¿Cómo fue que llegamos a estudiar los yo soy de Jesús? Porque estudiamos en Marcos 8, versículo 27, dice lo siguiente, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y eso son cosas, yo creo que cada cierto tiempo tenemos que preguntarnos esto. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para las personas? ¿Y quién es Jesús para mí? Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, oye, ¿qué dice la gente, los que están siguiéndonos, los que están en sus casas? ¿Qué dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron, unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que uno de los profetas, le contestaron. Pero Jesús en el versículo 29 se acerca a los discípulos, los queda mirando y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Porque esto es clave. Yo estoy cierto que cada cierto tiempo, cada un mes, 2 meses, cada una vez al año, depende de cada persona, pero tú y yo necesitamos cuestionarnos quién es Jesús para nosotros. Necesitamos cada cierto tiempo parar y decir por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo, cuáles son las bases de lo que creo, cuáles son las bases de lo que digo o expreso. Y esas cosas nos ayudan a consolidar nuestra fe. Porque de esa manera nosotros podemos tener los argumentos para hablar con otros. Pero ¿quién es Jesús para ti? Jesús va y les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, la famosa respuesta de Pedro dice, tú eres el Cristo, respondió Pedro. Tú eres el Cristo. Pedro en ese momento estaba muy claro, muy asertivo, y le dice, Jesús, tú eres el Mesías, el Cristo, el que Dios ha enviado, el Hijo de Dios. Pedro en ese momento fue muy asertivo. Pedro tuvo momentos de acierto y desacierto. Tuvo momentos donde fue muy claro y otros momentos donde fue horrible. Muy como tú y como yo somos, ¿cierto? Pero en este proceso de caminar con Jesús cada cierto tiempo vale la pena que nos preguntemos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es solamente una teología? ¿Es solo una doctrina? ¿Una filosofía más? No sé, algo que he creído por años, sobre todo para aquellos que llevamos años en el cristianismo,
vale la pena preguntarnos quién es Jesús para nosotros. Porque en la medida en que yo o tú podamos preguntarnos, vamos a consolidar lo que creemos. Y Jesús le pregunta a sus discípulos. No es que primero pregunta por los de afuera, pregunta por las personas que tal vez no están ahí con él. ¿Quiénes piensan las personas que soy? ¿Y quiénes piensan ustedes que yo soy? Ante eso es que llegamos a estudiar los yo soy de Jesús. Ante eso. Y me gustaría que fuéramos al libro de Juan, ¿ya? Al libro de Juan. El libro de Juan relata la historia de la alimentación de los 5.000, ¿recuerdan? Aquí es donde Jesús hace un gran milagro, porque le seguían 5.000 o más hombres, ¿cierto? 5.000, pero en un momento estaba enseñando 5.000 personas, sin amplificación, sin nada, más las mujeres, más los niños. Se hizo de noche, los discípulos se le acercan y le dicen, oye, dile que se vayan porque no hay cómo alimentarlos. Y Jesús se tira una frase y le dice, aliméntenlo ustedes, denle a ustedes de comer. Y esto para los discípulos fue, ¡pum! ¿Cómo vamos a alimentar a más de 5.000, no sé, 10.000 personas, 6.000 personas, 7.000 personas? Porque eran 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. 7.000 personas. ¿Cómo alimentar a 7.000 personas de un momento a otro? Imposible. Entonces ellos le argumentaron, Jesús, no hay dónde comprar nada. Jesús le dijo, aliméntenlo ustedes. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Fueron, oye, ¿alguien tiene comida? Y apareció un niñito y le dijo, mira, yo tengo un par de panes, un par de peces, ¿servirán para algo? ¿Sirvo para algo? La cuestión es que llevaron esto a Jesús y Jesús alimentó a esas personas. Y los alimentó de tal manera que todos quedaron muy satisfechos y sobró comida. En ese contexto es que Jesús comienza a hablar con ellos. Y en Juan 6, versículo 26, le dice algo tremendo Jesús a ellos, ¿ya? Porque en este contexto de buscar quién lo yo soy de Jesús, ¿cierto? Voy a buscar un versículo que estoy aquí. ¿Ya? Entonces, aquí está. Entonces, en este contexto, en Juan 6, versículo... En Juan 6:30 dice lo siguiente. Me estoy adelantando un poco, por si acaso, pero... En Juan 6:30 dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron las personas para creer en Jesús. Bueno, ciertamente les aseguro que no fue Moisés porque le hablaron del pan del maná, ¿cierto? Y que el verdadero pan del cielo es mi Padre, que lo alimentó. Pero Jesús les dice en un momento, Juan 6:35, le dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Y el que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús se declara y dice, yo soy el pan de vida. Yo soy lo que ustedes necesitan. Jesús había alimentado 5.000 y más personas. Y Él les dice, yo soy ese pan, ustedes necesitan otro pan. Pero en Juan 6, versículo 26, les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino que porque comieron pan hasta llenarse. Entonces había un conflicto aquí, porque había otro grupo de personas que buscaban a Jesús por lo que Jesús podía darles. Buscaban a Jesús por lo que podían encontrar en Jesús. Entonces, a mí me gustaría primero, aquí, tomarme Juan 6:26 y hablar qué significa buscar a Jesús por motivos errados, por motivos erróneos, por motivos, no sé si llamarlo inadecuados, pero la gran mayoría de nosotros nos acercamos a Jesús por algo. Y en general es por una necesidad. Son muy pocos los que llegan a Jesús, no sé si decir de la nada, pero son muy pocos aquellos que tal vez tienen la comprensión desde niños quién es Jesús. Pero por lo general, tanto tú como yo tuvimos un momento de eureka, donde pasamos una situación y a través de esa situación nos acercamos a Jesús. En mi caso, yo a la edad de 20 años, casi 21 años, estaba viviendo
la vida, como cualquier joven, solamente que muy carretero, muy fiestero, y había pasado por tantas situaciones ya que en cierta manera había un sentido de soledad en mi corazón. Y a través de ese sentido de soledad me acerqué a Jesús y pude conocer a Jesús. Y no fue algo que yo busqué, sino que Dios usó personas para que yo me acercara a Jesús. Ya en otra oportunidad ya conté mi testimonio sobre esto, pero creo que es importante porque Jesús les habla a las personas y les dice, ustedes me están siguiendo porque yo los alimento. Ustedes tienen que tener claro que el alimento que yo les di es un alimento momentáneo, es un alimento situacional, es un alimento para calmar el hambre, pero no para calmar el hambre interior del ser humano. Entonces, hay montones de personas, y me imagino que tanto tú como yo, hemos visto gente que de repente se acerca a Dios, y Dios hace algo por ellos, pero ellos después se alejan. Creo que hemos visto mucha gente que de alguna forma se acerca a Jesús por situaciones. Hay montones de personas que a mí me dicen de repente, pastor, ore por esto otro. Y uno ora y Dios obra en esas personas. Pero después esas personas se desentienden y te vuelven a buscar cuando está pasando otra situación. Chuta, Cristian, ora por esto. Ya, bueno, entonces el buscar a Jesús por las cosas erradas, para la solución del momento, para suplir la necesidad del momento. Cuando Jesús viene no tan solo por el momento, sino que Jesús viene a solucionar el gran problema de la raza humana, que es la eternidad. El Jesús viene para solucionar el gran problema de la raza humana, que es la eternidad. Jesús se manifiesta, obviamente, en el presente, en el hoy, en la necesidad que hoy tenemos, pero en lo profundo lo que Jesús quiere es generar un cambio en nosotros para que proyectemos la eternidad, para que podamos tener una vida eterna junto con Él. Entonces, la Biblia tiene su par de ejemplos acerca de esto y creo que es muy importante esto, porque, y aclarar, y aquí es como yo quiero poner una balanza a algo, porque hay personas que buscan a Jesús por motivaciones erradas. Lo buscan porque tienen la necesidad y una vez que esa necesidad es suplida, ellos desaparecen. Y vuelven a aparecer cuando hay otra necesidad, desaparecen y así llevan su vida. Pero hay otros que de alguna forma se acercan a Jesús. Jesús les ayuda en esa necesidad, pero permanecen caminando con Dios. Permanecen caminando con Jesús. Entonces tenemos un ejemplo en Lucas 17, versículo 11, cuando Jesús sana a los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de esto? Me imagino que sí. Pero lo voy a leer. Dice, un día, siguiendo su viaje en Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, se habían quedado hacia atrás, comenzaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban en el camino, quedaron limpios de su lepra. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó a rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano, no era judío. Versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo el hombre. Tu fe te ha sanado o salvado. Entonces hay personas que se acercan a Jesús buscando un milagro, buscando un cambio situacional, un cambio momentáneo, temporal, pero que no ven la eternidad que hay ahí, no ven este proceso de la eternidad, ni se acercan a darle gracias a Dios. Entonces Jesús alimentó a este grupo de personas y muchos de ellos le siguieron, atravesaron el río, atravesaron el mar, dice, y le siguieron. Pero Jesús los mira y les dice, ustedes me siguen básicamente porque yo los alimento. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan de vida.
Y el que viene a mí, dice, el que viene nunca pasará hambre. Pero él estaba hablando de otra hambre. Él no estaba hablando del hambre corporal. Él no estaba hablando del hambre del estómago. Él estaba hablando del hambre del alma. Y además añade, dice, y que nunca más va a volver a tener sed. O sea, estas dos necesidades profundas del ser humano iban a ser satisfechas en Jesús. Entonces, ellos no entendían, muchos de ellos no lograban captar que en Jesús no tan solo encontraban la solución a lo momentáneo, a lo situacional, a lo del momento, sino que en Jesús podían encontrar la gran solución, que era a lo eterno, a lo más allá. Entonces hay personas que sin duda se acercan a Jesús por motivo errado. Por eso que Jesús les dice, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse, hasta llenarse. Entonces, cuando tú y yo podemos buscar a Jesús, y si Él hace o no hace algo, si Él da una señal o no da una señal, seguir confiando en Él. El asunto es que Jesús a estos 5.000 personas o más va y les dice, ustedes me buscan porque quieren saciarse. Y estas personas, tratando de comprender, le preguntan en Juan 6, versículo 30, ellos le dicen, ¿y qué señal harás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer Dios. O sea, ellos le exigieron señales a Jesús, porque comenzaron a confiar en lo que ellos veían. Y esto puede ser algo complejo también. O sea, ellos lo exigieron. Está bien, Jesús, ya, ok, tú tienes razón. Te estamos siguiendo porque tenemos hambre. Te estamos siguiendo porque tú eres alimentar. Pero ¿qué otra señal podía hacer por Jesús? Como si Jesús fuera un mago. Como si Jesús fuera un genio, como hemos hablado de la lámpara de Aladino. Y si Jesús no hiciera señales, ¿le seguiríamos? Y si Jesús no hiciera señales, ¿le seguiríamos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque estos hombres y mujeres, este grupo, presionando a Jesús, insistieron y le dijeron, oye, danos una señal para que creamos en ti. Muéstranos algo, haz algo extraordinario. ¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos le pidieron una señal, un milagro que pudiera ser tan extraordinario para que ellos creyeran. El asunto es que si es por lo que vemos, ya no es por fe. Porque lo magnífico de la fe es una confianza en algo que no podemos ver, que no podemos muchas veces entender. Confiar en Dios, creer en Jesús, no va tan solo en lo que podamos ver. Por eso es que es tan determinante cuando Jesús se da vuelta a este grupo de personas y dice, ustedes me siguen porque yo los he alimentado y no necesariamente por quien yo soy. Y a veces tú y yo vamos a ser confrontados, amigos y amigas, vamos a ser confrontados por Dios. Te lo aseguro, te lo firmo, que vamos a tener momentos de nuestra vida donde no vamos a ver señales. Y eso es un periodo de tiempo donde para ti y para mí son momentos y tiempos necesarios para que tú y yo nos cuestionemos para decir, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué estoy caminando con Él? ¿Cuál es la base de mi caminar con Él? ¿Es por lo que Él hace o es por quién es Él? Son dos cosas diferentes. Tú y yo, los que tenemos hijos, es una lata cuando los hijos solamente se acercan para pedirte cosas como el proveedor. Pero es lindo cuando tus hijos se sientan simplemente a conversar contigo y a hablar contigo y a contarte y que ellos te cuentan sus cosas. Y es lo mismo con Dios, no es diferente. Cuando yo busco a Dios, busco a Jesús solamente por lo que Él puede hacer por mí o a través de mí. Solamente lo busco, ya, Jesús hace esto, ya Jesús ven, froto la lámpara, ya Jesús ven y hace esto. Es conflictivo para Dios, yo creo, porque es como un utilitarismo, utilizar a Dios.
Pero cuando tú y yo comprendemos quién es Dios, quién es Jesús, vamos a seguirlo no solo por las señales, vamos a confiar en Él no solo por lo que Él puede hacer, sino por quién es Él. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el puente a Dios, Él es lo que me conecta con Dios, Él fue el que tomó mi pecado y lo llevó a la cruz. Jesús es todo para ti y para mí. Es todo, por eso que Él les dijo, si ustedes supieran quién soy yo, y entendieran que yo soy el pan que ustedes necesitan, jamás van a tener hambre y jamás van a tener sed. Porque Jesús lo estaba llamando a caminar con Él por quien es Él y no necesariamente por lo que Él pudiera hacer por ellos. Por eso que cuando gente dice, Señor, involucra tu mano, está bien, ¿y dónde está su corazón? Dios no es solamente una mano. Entonces, es tan importante porque este proceso de creer en Dios significa una relación. Significa una relación padre-hijo, hijo-padre, donde yo me acerco a Él no tan solo para pedirle, no tan solo para exigirle como a este hombre, danos una señal. Ven Jesús, por eso que yo entro en conflicto cuando hay gente que dice, yo declaro, como ordenando cosas a Dios cuando Dios lo que busca es una relación. Las señales son una respuesta a la relación en cierta manera. Las señales son una respuesta a esa relación de corazón que hay con Jesús, que hay con Dios. Entonces ahí se manifiestan las señales, pero lo prioritario para Dios no son las señales, la verdad que no, es la relación. Por eso que Jesús va y le dice, si ustedes captaran que yo soy el pan, y que si me comen, si ustedes caminan conmigo, no tendrán hambre ni sed jamás. Entonces, número uno que a mí me gustaría tratar ahí es personas que siguen a Jesús por motivo errado y que necesitamos centrarnos no tan solo en lo que Jesús hace, sino en quién es Jesús. Número dos, en Juan 6, versículos 32 al 35, versículos 32 al 35 dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da su vida por el mundo. Este grupo le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy ese pan, declaró Jesús. Y el que a mí viene nunca pasa hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ellos le dieron el ejemplo del maná y Jesús se tomó de esto y dijo, el maná que vino del cielo, el maná que vino como el suplir de Dios para sus vidas. Ahora, muchos dicen que maná significa pan. La palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto? Por si acaso, ¿ya? A modo de cierre paréntesis, hay un paréntesis. Maná significa, ¿qué es? ¿Qué es esto? O sea, surge de cuando, recuerden que cuando Dios les dio el maná, ellos no sabían lo que era, y salió maná. ¿Qué es esto? Y Moisés le aclaró que era el alimento de Dios para ellos. Bueno, entonces ellos le dijeron, Moisés nos dio el alimento, el maná. Y Jesús se tomó esto y dijo, bueno, ese maná que cayó del cielo, que vino del cielo, que bajó del cielo y que da vida a este mundo, soy yo también hoy día. O sea, Jesús se compara con el maná que Dios le dio en Éxodo, con Él es el alimento que el mundo necesita hoy. Pero con esto a mí me gustaría aclarar dos cosas. Uno, lo primero que es el origen de Jesús, ¿ya? Aquí hay dos cosas que hay que entender cuando Jesús dice que el pan de Dios, en el versículo 33, dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida. Y después dice, yo soy el pan de vida. Aquí hay dos elementos que a mí me gustaría meterme un poquito. Uno es el origen de Jesús y otro es la identidad de Jesús. El origen de Jesús. Jesús aclara aquí, les dice, cuando Él está diciendo, el que baja del cielo, oye, ese es su origen, ¿de dónde Él viene? La palabra origen significa sus raíces, ¿ya? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este Jesús? Pero si este Jesús es el hijo de José, el hijo de María, el carpintero, lo vi jugar a la pelota, lo vi caerse en bicicleta, lo vi jugar con los demás niños, lo vi crecer. No. ¿Cuál es el origen de Jesús? Entonces Jesús le aclara aquí y le dice, el pan de Dios es el que baja del cielo. Entonces, hay un versículo precioso que está en Juan capítulo 10, o en Juan 16, versículo 28. Juan 16, 28 dice lo siguiente.
Paréntesis. Recuerda poner me gusta y compartir para que otras personas puedan tener acceso a este material. Me gusta y compartir, ¿ya? En Juan 16, versículo 28, dice lo siguiente: yo salí del Padre y vine a este mundo. Y ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Jesús siempre fue muy claro con ellos, de dónde Él venía. De hecho, famoso Juan 3:16, ¿cierto? Que nos dice que Jesús vino del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, el origen, las raíces de Jesús viene del Padre, viene de Dios mismo. Lo que Jesús le estaba aclarando a estos judíos, dicen, yo soy el maná. Y así como el maná vino del cielo y cayó del cielo como el alimento de Dios para su pueblo, yo soy el maná actual para ustedes. El origen de Jesús es el Padre mismo. En Juan 10:30 Jesús fue un poquito más allá, un poquito más allá. En Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. En otra versión dice, el Padre y yo somos uno, o yo y el Padre somos uno. Pero aquí está hablando de la Trinidad, de la unicidad de Dios. Y está diciendo, Jesús está diciendo, yo soy el Padre y el Padre soy yo. Somos uno. Y esto para los fariseos les volaba la cabeza. Y bueno, para nosotros también, ¿cómo comprender eso? Pero el origen, aquí Jesús aclara su origen. Y dice, yo no soy un profeta más, yo no soy Juan el Bautista, yo no soy Elías, yo no soy Moisés ni Abraham, yo no soy, de hecho, como leíamos el miércoles, yo soy antes que ellos, yo estoy desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio estaba el verbo, en el principio estaba Jesús. Y Jesús creó todo y Jesús era Dios. Entonces, Jesús les vuelve a recalcar y a decir, yo soy Dios, el origen de Jesús. Jesús no es tan solo alguien en quien confiamos por lo que Él hace, amigos. Es bacán cuando Él hace milagros, es bacán cuando Él transforma vidas, es muy bacán cuando Jesús, sana, restaura, o leemos las grandes maravillas de la resurrección, de la transformación, de vidas, de la sanidad que estamos escuchando. Es muy bacán, pero no podemos seguir a Jesús solo por lo que Él hace. Tenemos que caminar con Jesús por quién es Él. Yo creo que ese tal vez es el proceso de la madurez, es el proceso del crecer. Cuando dejamos de buscar, no es que lo tiramos para el lado, sino que entendemos que las señales son un fruto de la relación. Porque al final la prioridad de lo que Jesús quiere para nuestras vidas es una relación con nosotros. Y en esa relación, muchos lo seguían por los peces y por los panes, cuando Jesús quería una relación con ellos. El origen de Jesús es el Padre mismo. Entonces, lo primero que Jesús nos aclara aquí en Juan 6, versículos 26 en adelante, es que su origen es el Padre. Número 2, su identidad. Su identidad tiene que ser muy clara. Recordemos en Juan 3, 16 al 17, ¿cierto? Cuando Jesús fue bautizado, dice lo siguiente. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo. Y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Esto es. Y es tan interesante porque la identidad de Jesús siempre fue confirmada por el Padre. Este es mi Hijo. Muchos lo escucharon, fue una voz audible a muchos. Este es mi Hijo amado. Entonces, aquí en estos versículos podemos ver el origen de Jesús. Yo vengo del Padre y su identidad. Soy su Hijo. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy quien todos ustedes necesitan. Este es mi Hijo amado en quien tengo mucha complacencia. Pero también en Juan 3, 16 al 17, archiconocido por nosotros, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, su Hijo. Entonces aquí, en estos versículos que estábamos leyendo, ¿cierto? Aquí en Juan 6, 32 al 35, podemos ver el origen y la identidad de Jesús. Su origen, vengo del Padre. Yo vengo del Padre.
y voy al Padre. Pero también mi identidad es que soy su hijo, soy el Mesías. Entonces Jesús le aclara muy bien las cosas. Entonces lo primero que vemos es los motivos errados por qué seguir a Jesús. Lo segundo que vemos es el origen y su identidad del yo soy. ¿Ya? Número 3, en Juan 6, 35, ¿cierto? Juan capítulo 6, versículo 35 al 40, siguiendo la lectura, dice el 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Cafecito. Seguimos tomando el café de Kenia, gran café. Gracias Coffee Culture por tu café, extraordinario. ¿Ya? Entonces, por acá hizo un corte así, pero no se cortó. Seguimos con luz. ¿Ya? Bueno, está lloviendo. En Santiago cuando llueve en alguna parte se va a cortar la electricidad. Bueno, en Juan 6, 35 al 40 tenemos un tercer punto. Primer punto, personas que siguen a Jesús por motivo errado. Segundo punto, el origen y la identidad de Jesús. Pero aquí en número 3, en Juan 6, 35 al 40, que esto puede ser algo conflictivo para muchos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, y el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, yo no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de Dios, versículo 40, porque la voluntad de Dios, el Padre, de mi Padre, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Fabuloso, yo lo encuentro fabuloso. Me voy a poner en el versículo 40, porque primero, gente que lo siguió por motivo errado. Segundo, su origen e identidad. Pero acá me gustaría meterme un poquito en las patas ahí de los caballos, de las vacas, los burros, todo, y hablar un poquito de la seguridad de salvación, la seguridad de la vida eterna. Porque Jesús fue muy claro sobre esto. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, todo el que confíe en el Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. O sea, el tener la vida eterna, según versículo 40, no pasa por el cumplir, no pasa por el hacer, no pasa por esto, pasa por dos actitudes o dos acciones internas del ser humano, dos acciones internas, que lo primero es reconocer al Hijo. Entender que Jesús es el Hijo de Dios y creer en Él, poner su confianza en Él, y va a tener vida eterna. Seguridad y salvación. Y bueno, y dice que la voluntad del Padre es que Él no pierda a nadie de los que Él le dio. Nosotros acá en Viña Maipú, yo entiendo que tal vez hay personas de varias iglesias, no es mi intención entrar en conflicto con nadie, la verdad. Yo entiendo que la iglesia es mucho más allá que nuestra iglesia, y respeto enormemente cada iglesia, y respeto y valoro y amo enormemente la iglesia de Jesús a nivel mundial, con sus diferencias y sus diferentes matices, colores, pero todos tenemos una base similar. Pero en este punto yo creo en la seguridad de salvación. Yo creo en que soy un hijo de Dios y que toda persona que ha creído en Jesús y le reconoce como su Señor y Salvador, pasa a ser un hijo de Dios y jamás dejará de ser hijo. Jamás dejará de ser hijo. Jamás perderá su vida eterna. Acá Jesús aclara, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, es que todo el que reconoce al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. Todo aquel que dice, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Por eso es tan importante entender esto yo soy. Porque la gente lo buscaba por los panes y los peces, y Jesús le dice, oye, ustedes me buscan por lo que yo hago. Pero yo necesito que ustedes me busquen por quien yo soy. ¿Se entiende? La gente lo buscaba por lo que Jesús podía hacer. Y Jesús le decía, no, ustedes me necesitan buscarme por quien yo soy. Y por eso que es importante entender esto yo soy. Jesús
es el alimento nuestro, el alimento prioritario y necesario para que tú y yo podamos caminar y andar con Dios. En Juan 10, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán, dicen algunas versiones. Ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El apóstol Pablo en Romanos escribe y dice: ¿y quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá arrebatar de esta salvación? Una vez que tú y yo ponemos nuestra confianza y ponemos nuestra fe en Jesús, dice que Dios nos da esta vida eterna. Nos la da. No es algo que tú y yo ganamos, no es algo que tú y yo compramos, no es algo que tú y yo podemos hacer para ganar, es simplemente todo por fe. Jesús actúa y hace todo por la sola fe. Entonces, cuando tú y yo podemos poner nuestra fe, nuestra confianza y reconocer a Jesús, tienes la vida eterna, amigo mío. Yo sé que a veces, por nuestra propia naturaleza, a veces erramos, a veces nos equivocamos, a veces metemos la pata, nos involucramos en situaciones que no corresponden y dudamos de quiénes somos, pero en ninguna situación podrá robarte quién tú eres. Y si tú has puesto tu confianza en Jesús, y si tú has creído en Jesús, y si tú has confesado con tu boca que Jesús es tu Señor, eres un hijo o hija de Dios. Y nada podrá robarte eso, amigo, amiga. Nadie ni nada. O sea, mis hijos, yo tengo 4 hijos, y si mi hijo se va a vivir a Japón, no sé, a África, alguna parte, por muy alejado que esté de mí, sigue siendo mi hijo. Y muchas veces nosotros nos alejamos de Dios por X motivo a veces nos alejamos. O nos olvidamos, o peleamos con Dios, discutimos, nos enojamos, no sé. Pero nada va a robarte el hecho que tú eres un hijo o hija de Dios. A lo mejor te has alejado, no sé. La verdad que no. Y no estoy aquí para apuntar con un dedo. Lo que quiero decir, amigos y amigas, es que una vez que tú expresas fe y confianza en Jesús, una vez que tú dices, no, yo recibo, acepto y confío que Jesús es el Salvador y el Señor, tú pasas a ser un hijo de Dios e hija de Dios. En 1 Juan 5, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, que Dios ya nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Jesús. ¿Ya? El que tiene el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así, tan simple como esto. Este es el mismo autor, Juan, ¿ya? Que escribió el Evangelio. Y él dice, mira, esta cosa es muy simple, que Dios nos ha dado vida eterna por medio de Jesús, y el que tiene a Jesús tiene vida eterna, y el que no lo tiene, no tiene vida eterna. Entonces, si en algún momento de la historia de tu vida, tú le dijiste, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo te acepto. Yo proclamo con mi boca que tú eres mi Salvador y Señor. En ese momento, Jesús entró en tu vida. El Espíritu de Dios entró en tu vida. Y tu naturaleza cambió ante Dios. Y esto es maravilloso y esto es algo que pocas veces podemos comprender y entender. Pero cuando Dios nos ve, te ve como un hijo precioso, preciosa, santa, santo, sin mancha. Yo no puedo decir, pero Cristian, yo sé cómo soy. Yo también sé cómo soy. Pero también sé lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que cuando Dios te ve como un hijo o una hija. Y lo mismo que le dijo Jesús, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, y en ti tengo complacencia. Por eso es tan importante entender quién es Jesús y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. No sé, el famoso... Yo por muchos años siempre es tan básico lo que voy a decir ahora, pero tan necesario porque, de hecho ni lo tenía aquí, pero lo voy a buscar. El famoso Juan 1.12, ¿ya? Juan 1.12 es muy simple, pero muy profundo. Dice, mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho, en otras palabras, en otras versiones dice la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo yo llego a ser un hijo de Dios? ¿Cómo yo llego a ser una hija? ¿Cómo tú llegas a ser un hijo o hija de Dios? La Biblia dice que por creer en Él,
por recibir, por confesar. En el libro de Romanos, voy a buscarlo acá, en el libro de Romanos 10.10, dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, cuando yo confieso con mi corazón, en el interior de mi corazón, yo digo, sí, Jesús es mi Señor, sí, Jesús es mi Salvador. No comprendo todo, no entiendo todo, no capto todas las cosas, pero sí sé quién es Él. En ti confío, Jesús, y a ti entrego mi vida. En ese momento Jesús viene a mi corazón y me da algo maravilloso, que es el acceso al Padre, que es vida eterna, una vida eterna con Dios. Y por eso que Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque todos aquellos vamos a pasar un estado de eternidad con Dios maravilloso, donde el autor, Juan, del libro de Apocalipsis, nos dice que allá no hay llanto, no hay dolor, no hay nada de las cosas que hoy día nos apresionan ni angustian. Nada de eso. Yo soy el pan de vida. Por eso es tan importante esto. En Juan 6, porque ya estamos en la hora, ¿no? Sí, ya me pasé esa parte. Juan 6.35. Me gustaría leer esto. Jesús dice, Juan 6.35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, y el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree jamás volverá a tener sed. Yo soy el pan de vida. Buscar a Jesús no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Jesús, en su origen y identidad, es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para ti y para mí, y nos viene a dar seguridad eterna para ti y para mí. Esto es lo que nos enseña la Biblia acerca del primer yo soy de Jesús, ¿ya? ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que pueda venir a nuestras vidas y podamos tener la confianza de caminar en Él, no tan solo por las señales que Él hace, que son maravillosas ya en sí, sino por quién es Él? Amén. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias, Jesús, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros, y dentro del conocimiento que tienes de cada uno de nosotros, tú nos abrazas y nos amas profundamente. Así que Dios, yo te pido esta mañana que tú puedas venir a cada persona que hoy día que está escuchando, que está oyendo este audio. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda traer la paz y el consuelo, la seguridad, y echar fuera todo temor y toda angustia. Señor, por muy difícil que sea, no tenemos temor a la muerte, Dios. Echamos fuera todo temor a la muerte en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Esta seguridad, Dios, yo te pido para que haya seguridad en el corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas que está escuchando. Cada uno de ellos. Padre, venga a tu reino, a sus hogares, a sus casas. Echamos fuera todo temor, toda angustia, y proclamamos, Dios, tu seguridad en nuestros hogares. Señor, así como los judíos pusieron sangre en sus linteles, nosotros ponemos a Cristo, Señor, en nuestras vidas, porque Él va a cuidarnos y a protegernos. Así que, Padre, te damos gracias. Oramos por nuestras familias, oramos por aquellas personas que tal vez están contagiadas, Padre, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú traigas sanidad. Señor, Espíritu de Dios, trae el consuelo sobre aquellos que ya tal vez han perdido personas cercanas a ellos. Señor, que nuestra fe no decaiga, que nuestra desconfianza permanezca estable en ti, y que más allá de las situaciones y las circunstancias, Padre, tú sigues siendo Dios. Te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vale la pena poder entender lo yo soy de Jesús. Bueno, hoy día ya es viernes, llegamos el lunes seguimos, ya el lunes seguimos, estamos lunes, miércoles, viernes, sobre lo yo soy de Jesús. Así que hoy día vimos el pan de vida, lo vimos básicamente en tres cosas: en los motivos errados por los que buscaban a Jesús, ¿cierto? En la identidad y el origen de Jesús, buscar a Jesús por lo que Él, por quién es Él y no por lo que Él hace, y la seguridad que tenemos en Jesús. Hoy vale la pena preguntarse por qué busco a Jesús, por qué camino con Él. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, a estar en las casitas, a abrigarse. Que Dios
derrame su amor y bendición sobre cada uno de ustedes. Amén. Un gran abrazo a todos, a Giovanni que nos ha estado viendo, a Violeta, bienvenida, a Max, a todos ustedes, ¿cierto? Que han estado conectados con nosotros. Así que, a ver quién va a estar por aquí. Que, eso, a Max, ¿cierto? A Angeli, Levi, bien. A Cristian Espinosa, allá de Conce, ¿ya? Y como siempre, ¿cierto? A Eduardo, a toda mi esposita, Martita, ¿cierto? A todos. Jenny, a todos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, a cuidarse todos. Ya, nos vemos el lunes. Bueno, hoy día tenemos grupo de conexión de matrimonios, así que si no estás en un grupo de conexión, contáctate conmigo. Si no tienes el número de Andrés y Nicole Reynún, contáctate conmigo, yo te derivo para allá. Y si también está el grupo de los SOES para aquellos jóvenes entre los 25 y los 30 años, también tienen grupo de conexión hoy. Mañana a las 5:30 está el grupo de conexión de los jóvenes entre los 14 y los 25. El domingo en la mañana tenemos nuestra reunión como iglesia. A las 11 de la mañana vamos por Facebook y YouTube. Así que para que puedas conectarte. Recuerda poner me gusta a este video y poner compartir para que otras personas tengan acceso a esta información. Amén. Bueno amigos, que Dios les bendiga. Un gusto, un placer siempre estar con ustedes. Que Dios les bendiga amigos. Un gran abrazo a todos. Chao, chao.